Hola amigos, ¿cómo están? Hoy aprenderemos a hacer este rico mole dulce. Acompáñenme a prepararlo. Para este mole yo estaré usando un cuarto de chile guajillo, un cuarto de chile ancho y un cuarto de chile pasilla. Yo lo que hice es que le quité las venas y las semillas. Un cuarto de cada uno y aquí lo tengo. 5 jitomates, 5 tomates, 3 plátanos así ya bien maduritos, 4 manzanas, almendras 125 gramos, semillas también 125 gramos, canela, esta cantidad que ustedes ven. También estaré usando 2 limones para cocerlo, un cuarto de ajonjolí, 3 paquetes de galletas Marías, una tablilla y media de chocolate, 125 gramos de nuez, clavos, pimienta, cominos, ajo, cebollitas, aceite, 6 bolillos, el pollo y por supuesto el azúcar, 1,5 tazas. Tengo aquí una cazuela, le puse 1 centímetro de aceite, lo puse a que se calentara muy bien. Ya que se calentó voy a sumergir mis chiles, solo los voy a meter y los voy a sacar muy rápido porque no quiero que se me vayan a quemar. Así voy a hacer con todos. Ya que terminé de dorar todos mis chiles, los coloqué aquí en una cazuela, le coloqué agua, los voy a poner a cocer, los voy a dejar después de que empiecen a hervir 1 hora para que se suavicen muy bien. Tengo aquí 6 ajitos medianitos, los voy a pelar, solo golpeo y así desprenden muy fácil la cáscara. Vean qué fácil se desprende la cáscara. Tengo aquí una cebolla, la voy a partir porque la voy a agregar a mi caldo. Tengo aquí esta vaporera, es de 20 litros, yo le coloqué 10 litros de agua, le coloqué el pollo, eran 2 kilos de pollo. Aquí mismo le voy a agregar el ajo y la cebolla. Lo que quiero es hacer un caldito bastante rico para usarlo para remojar las cosas. Les voy a mostrar la cantidad que yo uso de sal. Van a ser 5 puñitos de este tamaño. Yo este mole lo hacía para vender, entonces ya tengo calculado bien cuánto se usa de sal. Ya nada más voy a usar al último poquita sal para refinar el sabor, pero esta es prácticamente la que voy a estar usando para el mole. La voy a agregar aquí dentro de mi caldo y lo voy a dejar cocinar hasta que se cocine el pollo. Tengo aquí una cazuela, la voy a calentar con un poquito de aceite. Tengo aquí 2 cebollas, las voy a pelar. Ahora lo que voy a hacer es que las voy a partir primero a la mitad y luego en pequeños pedazos y las voy a poner a freír. La voy a dejar freír ahí hasta que cambie un poco de color, mientras voy a ir picando los tomates. De igual manera los tomates los voy a partir a la mitad y luego así en pedacitos. Ya que agarró este colorcito, vean, voy a agregar mis tomates. También voy a partir el jitomate en lo que se va friendo la cebolla y el tomate. A mí me gusta hacerlo así, ir partiendo para que no se me oxiden las frutas, porque a veces la manzana y el plátano se puede oxidar. Ya que también se suavizó el tomate, vean que ya cambió de color, es hora de agregar nuestro jitomate. Ahora es el turno de las manzanas, solo vamos a quitar el puro centro para no desperdiciar nada. El puro huesito es el que vamos a desperdiciar. Ya que le quitamos el centro, igualmente lo vamos a partir como partimos todo lo demás. El tomate ya está un poco cocido, ahora voy a agregar mis manzanas. Y aquí mismo voy a agregar la canela. La voy a trocear un poco. Para que se cosa. Espero que sí alcancen a apreciar. Voy a agregar mis plátanos. Vean cómo están maduritos, así tienen que estar para que sepa bien rico el mole.
Estos solo los voy a partir así. Y los voy a agregar aquí mismo. Ahora el chocolate. Es para esta cantidad de mole, es una tablilla y media. Esta se la voy a dar a Fátima. Lo que voy a hacer es que voy a romper en pedacitos. Y lo voy a agregar también a mi cazuela. Vean cómo ya el chocolate se empieza a suavizar. Ya esto ya empieza a oler a mole. Yo vendí aproximadamente como 2 años mole, hacía los jueves y los sábados, y lo vendí aquí en mi ranchito. Y pues esta receta ya me la sé de memoria. Vamos a seguir mezclando. Si vemos que no tiene agua, lo que podemos hacer es agregar un chorrito de agua, un pequeño chorrito, para que se deshaga bien el chocolate. Ya que veamos que está hierve y hierve y ya no hay nada de chocolate, ya es la hora de apagarlo. Ya todo está bien cocido, la cebolla, los tomates, las manzanas, el chocolate ya se derritió muy bien, ya lo vamos a reservar. Tengo aquí una cazuela, la puse a calentar, le voy a agregar un chorrito de aceite y aquí voy a agregar mis almendras. No debemos dejar de moverlas, yo me voy a ayudar de un trapito para estar sacudiendo la cazuela un poco para que no se me vayan a quemar. Es muy rápido, ya que cambiaron de color las voy a reservar. Limpié mi cazuela con un papel de cocina y voy a agregar otro chorrito de aceite y voy a agregar la nuez. Igualmente la voy a estar meneando solo por un momento, que no se me vaya a quemar, solo que suelte su aceitito, y la voy a reservar también aquí con mis almendras. Igualmente voy a limpiar mi cazuela, voy a agregar el chorrito de aceite y voy a agregar mis semillas. Las semillas las tengo que cocer un ratito más, tienen que ser hasta que cambien un poquito de color, que se pongan un poquito rosaditas. También que no se me vayan a quemar. Ahora es el turno del ajonjolí. Este ajonjolí está muy blanco, por lo regular del que yo compro está más oscurito, entonces yo veo cuando cambia el color, pero este también vamos a procurar que cambie un poquito el color, que se ponga rosadito. El ajonjolí tarda unos 2 minutitos más. Sabemos que ya está cuando suena, a ver si alcanzan a escuchar. Suena. Ya eso quiere decir que el ajonjolí ya se frió. Ahora voy a freír las semillas, igual voy a colocar una tapita de aceite. Esta sí nada más es una pasadita. En cuanto las pongamos casi las vamos a retirar. Una mezcladita y ya la sacamos del fuego, porque si no nos van a amargar el mole. Tengo aquí la almendra, la nuez y la semilla. Tengo un colador y aquí voy a pasar el caldo. Ya se coció el pollo. Y con el caldito que nos salió, con esto voy a poner a remojar mis nueces, mis almendras y mis semillas. El ajonjolí separé la mitad y la otra mitad también la voy a poner a remojar. También puse caldo en mis semillas para que también se remojen. Ya pasó 1 hora que mi chile está hirviendo. Vean cómo ya está bien suavecito. Ya lo voy a apagar y lo voy a dejar ahí. Tengo aquí una cazuela, voy a vaciar mis galletas Marías. Tengo aquí una cazuela, le voy a colocar aceite. Lo voy a dejar que se caliente muy bien el aceite, solo un chorrito. Y ya que se calentó, lo voy a agregar aquí arriba de mis galletas para que se frían, para no tener que freír de una en una.
Y ahora también le voy a colocar caldo hasta cubrir mis galletas. Las voy a mezclar para que se remojen todas muy bien. Ahora lo que voy a hacer es que mis bolillos los voy a partir en 6 pedazos cada tira. No me vayan a criticar por mis cazuelas viejitas, pero la verdad es que son las que mejor cocinan. Tengo aquí una cazuela, le voy a agregar un chorrito de aceite y aquí voy a poner mis bolillos para que se doren. Hay cazuelas que tienen conmigo desde que me casé, ya voy a cumplir 17 años y son las que mejor me hacen la comida. En verdad hasta se encariña uno con ellas. Los voy a dejar aquí, les voy a ir dando la vuelta para que se vayan friendo. Ya que se doraron, los voy a poner también en esta cazuela para también ponerlos a remojar. Así voy a hacer con todos mis bolillos. Igual como las semillas y las almendras, limpio la cazuela para que no se vaya a quedar de lo que se tiró del bolillo anterior, entonces no se me vaya a quemar. Entonces limpio la cazuela otra vez y así le voy haciendo. Los cambié para este casito porque no me iban a caber en el otro. También voy a colocarles caldo. Vean cómo está de doradito. Así todos mis bolillos. Ese es el color que tienen que agarrar. Le voy a colocar el caldo para que también se queden remojando. Ya que tengo todo esto, lo voy a dejar remojando 4 o 5 horas para que agarren muchísimo sabor. Si lo pueden hacer desde la noche para la mañana, pues mucho más sabor es el que va a tener nuestro mole. Ya tengo aquí, son mis semillas, mi bolillo, mi ajonjolí, mis semillas, las galletas, lo que frimos y mi chile. Ahí lo vamos a dejar reposar por 6 horas. Ya que pasaron 6 horas voy a comenzar a moler. Tengo aquí mi licuadora, voy a agregar chiles. También voy a agregar 12 pimientitas porque están muy chiquitas. Voy a agregar 9 clavos. Yo por lo regular le pongo un ajo grande, pero como estos ajitos están chiquitos, le voy a poner 3 ajitos chiquitos. Los cominos van a ser 2 cucharitas de cominos, vean la cantidad. Y ahora sí lo vamos a moler. Esto sí le vamos a poner agüita y lo vamos a moler por bastante tiempo para que se muelan muy bien todas mis especies. Todo, absolutamente todo lo que vamos a moler lo vamos a pasar por un colador. Esto es lo que quedó más aguadito porque le puse mucho para el chile, para que se molieran las especies. Pero por lo regular vamos a hacer todo en cuanto pueda la licuadora. No vamos a agregar más líquido porque no queremos que se nos quede aguado. Tiene que ser lo más espesito que se pueda en cuanto pueda nuestra licuadora. Yo, como les digo, yo hacía para vender, entonces yo tenía 2 licuadores, entonces usaba una y dejaba descansar la otra y así para que no se me fueran a quemar. Ahora voy a agregar lo del jitomate. Le voy a agregar caldito para que se pueda moler. Como les digo, solo vamos a agregar el caldo necesario para que pueda moler nuestra licuadora. Ya no les voy a mostrar más, así es, vamos a ir moliendo todo. El chile lo vamos a moler con el mismo caldo que lo cocimos y lo demás, si nos falta, nos vamos a ayudar del caldito que nos sobró. Ya que está todo lo que molimos, voy a agregar unas hojitas de laurel y 2 limones para cocer mi mole. Voy a agregar la otra mitad. Recuerden que remojamos la mitad y reservamos la mitad. La voy a agregar aquí para empezar a cocer mi mole. No debemos de dejar de mover nunca. Siempre debemos de estar meneando porque si no nuestro mole se va a quemar. Se cose aproximadamente en 1 hora 15 minutos. Ya que está sirviendo vamos a agregar el azúcar. Tengo aquí una cazuela, la puse a calentar. Vean la cantidad de aceite que voy a colocar. Y lo voy a dejar a que se caliente muy bien. Ya que está bien caliente, lo vamos a agregar aquí en el mole.
cuidado, no se vayan a quemar. Vamos a dejar que hierva otros minutitos. Voy a agregar un poquito más de sal para refinar los sabores porque ya casi no le falta nada. Solo poquita. Ya con eso es suficiente. Ya quedó aquí mi mole, le voy a apagar. Retiré mis limones para que no vayan a amargar y ya está listo para servirlo. Nunca deben de dejar el mole. Yo aquí no grabé cuando estaba meneándole, pero realmente no se retira uno del mole. Es estar pegado aquí meneándole para que no se nos vaya a quemar. Yo hice un arrocito para acompañar mi mole. Lo voy a colocar aquí el mole. Ahorita está aguadito porque está bien caliente, pero pasado unos 5 minutitos van a ver cómo va a espesar. Voy a agregar pollo aquí arriba. Yo el pollo que estoy usando pues era poquito, el que puse a cocer, pero si ustedes van a hacer para alguna fiesta pues pueden cocer más pollo. Esta cantidad que yo hice de mole rinde 17 litros, aproximadamente 1 litro por 4 personas, rinde para 68 personas. Si desean hacer más cantidad, lo que tienen que hacer es incrementar los ingredientes, duplicarlos, triplicarlos. Espero y les haya gustado este video. Yo sé que quedó un poco largo, pero quería decirles muy bien qué cantidades exactamente para que les quede como yo lo hacía. Este mole para nada es dañino. Yo les aseguro que si lo hacen no les va a hacer daño. Muy rico. Está picosito y a la vez dulcito. Está muy rico. Espero y lo hagan. Pues vean cómo ya pasaron 5 minutitos en lo que estoy aquí platicándoles y vean qué espesito está, cómo se pega en la cuchara. Está bien espesito, está bien rico. Yo lo he hecho para algunas de mis fiestas y en verdad no deja nada en el plato. Eso significa que está muy rico. Vean el espesor del mole. Espero y lo hagan. Un gusto que se hayan quedado hasta el final de este video. Si no se han suscrito, los invito a suscribirse y nos vemos en nuestro siguiente video. Bye.